Cuando ustedes lean en la Biblia, nosotros se está dirigiendo al pueblo de Israel, a los israelitas, a los judíos. Cuando lean vosotros, se está refiriendo a los gentiles. Por eso tenemos que leer en contexto la Escritura. Cuando Pablo dice, y vosotros están completos en él, no es una expresión que le pincharon un dedo y dijo, ¡ah, están completos en él! Y de repente se le ocurrió algo. Cuando Pablo da esta expresión, le viene diciendo a los colosenses, tengan cuidado, porque ustedes ya están completos. No necesitan circuncidarse, y ustedes si lo siguen leyendo lo van a ver, para estar completos o para agradar a Dios. Ustedes ya agradan a Dios, porque lo agrada Cristo, no ustedes. Pero por estar Cristo en ustedes, ustedes ya están completos. Ustedes no necesitan ningún requisito más, ¿sí? Entonces, Pablo les está diciendo, ustedes están completos y no es que se excluye, porque parece que Pablo dice, ustedes están completos y yo voy a ver. No, Pablo está siendo exacto en la expresión, porque les está diciendo, viene gente que les quiere decir que le falta algo y no les falta nada, tienen todo. Es la misma expresión que utilizó el rey David. Lo que pasa es que la hemos distorsionado un poquito y las traducciones han dicho Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ese faltará parece que es una tontería, ese ra, decí conmigo, ra, pero no existió en el original. En el original es Jehová es mi pastor y nada me falta. No faltará. Ese ra nos arruinó la vida. Porque estuvimos esperando que pase algo de afuera, sacamos a Dios de adentro, ¿sí? Señor, lo que falte me lo darás. Porque lo sacamos. El ra sacó a Dios de adentro nuestro. Pero la realidad es que la expresión de David fue Jehová es mi pastor, nada me falta. 100 de años después, Pablo recoge el guante y dice, si nosotros estamos completos y Dios de los dos pueblos hizo uno, ustedes también están completos en Él. Así que qué bueno saber esto, qué bueno sabernos completos en el Señor. Amados, digan conmigo si quieren, el que no quiere no lo tiene que decir. Una elección, un código de acceso, un envío. Qué bueno que podamos entender estas tres cosas. La elección que se hizo sobre nosotros, el código de acceso que se nos dio para entender esa elección y el envío. ¿A dónde fuimos enviados y para qué? Estar completo en Él no habla de nada más ni nada menos que de su plenitud. Amados, en busca de la felicidad, las personas han encontrado rumbo. Por eso cuando vos y yo presentamos el Evangelio de una manera de Dios te da un propósito, las personas dicen, yo ya tengo un propósito. La persona normal dice, yo ya tengo un propósito. Nosotros somos a veces de andar diciendo cosas que no pasan, pero que las decimos como para que porque la decimos pasa. ¿Sí? Porque yo lo digo y soy evangélico y tengo una Biblia, es así. Y amados, tenemos que ser un poco más coherentes, por un lado con los tiempos que vivimos y por otro lado con lo que Dios habla acerca de su evangelio. En busca de la felicidad, las personas han encontrado rumbo. ¿Qué es el rumbo que encontraron? El que los haga feliz les marque. Las personas suelen encontrar en lo que les hace feliz el rumbo. Entonces dice, yo ya tengo un rumbo de vida. Vos le querés hablar del rumbo y la persona te dice, ya tengo un rumbo, porque soy feliz haciendo tal cosa. Y eso está muy bien. Yo realmente lo respeto, no lo critico, es tremendamente entendible y respetable. Nadie puede invadir la felicidad de otro. Si a alguien le da felicidad estar haciendo algo, yo no tengo por qué decirle, no, mentira, no sos feliz. Porque esa persona va a rebatirme con el argumento de su vida que sí es feliz. Ahora les hago una pregunta. Los hijos, ¿podemos presentar batalla hablando de la plenitud de Dios?
O sea, la persona que es feliz dice, yo soy feliz y te presento los argumentos por los cuales soy feliz. Tengo casa, tengo auto, tengo familia, mis hijos están todos en la facultad, todos otros se han recibido, estamos bien, con mi esposo, mi esposa nos llevamos bárbaro, tenemos una familia ejemplar. Bueno, de otro día te vengo a predicar entonces. O podemos presentar batalla, no desde lo abstracto, no desde decir, no, pero yo tengo una vida mejor y por dentro cómo me gustaría tener la tuya. Podemos presentar batalla diciendo, sí, y está muy bueno lo que vos tenés, pero hay un camino más excelente, hay una vida más excelente. Si la respuesta es sí, seguí haciéndolo y profundizá para hacerlo cada día mejor. Si la respuesta es no, no te condenes, no te preocupes, no te tires de ningún lado. Amado, si la respuesta es no, es porque tengo que empezar a conocer la completitud de Dios. Tengo que empezar a conocer la plenitud de Dios. Porque todo lo demás será argumento. Yo te puedo argumentar y de hecho voy a decirte algunas cosas acerca de la felicidad, pero terminan siendo argumentos. En tanto y en cuanto yo no pueda presentar la plenitud de Dios desde la vida que me pasa. El problema de construir felicidad, el problema es que todo lo construido para hacer feliz deja a las personas, sí, felices, pero interiormente frágiles. Todo el que procura ser feliz está contento, la pasa bien, pero interiormente es frágil. Y si ves la generación que estamos atravesando, te vas a dar cuenta que es la sumatoria de gente que buscó la felicidad y fue dejando generaciones cada día más frágiles. Hasta el día de hoy, que si ves la generación afuera, no adentro, porque adentro estamos plenos, estamos completos y nada nos mueve y cualquier cosa que nos digan no nos desestabiliza, cualquier cosa que nos pasa seguimos adelante, no decimos gloria a Dios y por dentro decir ¿qué hago acá adentro? O sea, amados, sí, ¿no? Estamos haciendo un diagnóstico, así que ustedes, por fe, aunque sea, digan que sí. Amados, quiero darles una noticia. ¿Por qué la gente se pone frágil cuando busca la felicidad? Y si es un hijo, peor. Si es un hijo de Dios, peor. Más frágil, porque está buscando lo que Dios nunca le mandó a buscar. Por eso trata de completarse con cualquier cosa que pueda encontrar. Cuando las personas buscan la felicidad, están trabajando fuera de diseño, porque Dios no diseñó al hombre para que sea feliz. Cualquiera que te venda felicidad desde un púlpito o desde cualquier lado, lo que te está vendiendo es antidiseño. Dios nunca dijo que el hombre tenía que ser feliz. Y si lo encontrás en la Biblia, yo te doy un maletín con 1.000.000 de pesos. No digo dólares porque se me hace llevadero. No, pero Salomón dijo y empezaba a buscar algo parecido como para llevarte el maletín. Amado, Dios no diseñó al hombre para que sea feliz, Dios lo diseñó para que sea pleno. Por eso, en la lista del fruto del Espíritu no está felicidad. Si Dios hubiera pretendido que el hombre sea feliz, en vez de decir amor, amor, gozo, paz, hubiera dicho felicidad. Pero Dios nunca habló de felicidad. O sea que felicidad no es un fruto del Espíritu, es una obra de la carne. Todo el que esté buscando felicidad está buscando algo que Dios no diseñó para que tenga. Pero sí Dios diseñó para que vos y yo tengamos y vivamos en su plenitud. Y los voy a leer porque capaz que alguno no conoce el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Lo que da a conocer la plenitud de Dios. Dice en Gálatas 5:22,
No lo busquen, tranquilos, yo se los leo, si confían en mí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué el hombre termina necesitando una ley? El hombre termina necesitando una ley porque lo que el hombre produce cuando busca felicidad es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando el hombre busca felicidad, está obrando en la carne. Y les acabo de describir, no sé si se dieron cuenta, el mundo que tenemos. Ahora, cuando el hombre no busca plenitud, lo que busca es vivir en la plenitud que ya le fue dada, el fruto del Espíritu empieza a ser una realidad. Entonces, la plenitud completa de Dios, cuando vos lees fruto del Espíritu, es todo Dios. Eso es un fruto del Espíritu. ¿Cómo es Dios? Te lo acabo de leer. Cuando leas el fruto del Espíritu, estás viendo a Dios, estás leyendo a Dios. Lo que tiene que pasar es que lo veamos. El gran problema de la iglesia es que se la pasó leyendo. Lo que tiene que hacer es ver. Porque cuando ves, no es lo mismo que leer. Leer es, bueno, tengo la información. Verlo y vivirlo nos saca de la información y nos mete en la comunión. Por eso el Señor dice que Él da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Porque no es que te va a dar, vos pedís una casa y te da 8. Porque si vas a la realidad, no pasa ni pasará nunca eso. No es que Dios te multiplica las cosas para que seas feliz. Él te permite acceder y me permite acceder a cosas que yo no pido porque no las conozco, ni las entiendo porque tampoco las conozco. Por eso es más abundante, es más, decir si querés conmigo, es más abundante plenitud que felicidad. Ahora, hacé las cuentas de las cosas que te hacen feliz y pensá que si plenitud es más abundante, ¿cómo te vas a sentir interiormente cuando vivas en esa plenitud? Si lo que me hace feliz me hace sentir como me hace sentir, lo que anhelo de la felicidad me hace buscar, tener un rumbo, perseverar, yo hasta que no haga mi casa no termino. Yo no paro hasta que no me compre el auto. Y tienen la meta y van, ahí siguen y siguen hasta que la empresa no funcione. Yo no paro. Y la persona es perseverante. Imagínate. Cuando la plenitud se te revela. Te estoy explicando por qué el apóstol Pablo pasó de asesino a loco por el Señor. Quien conoce esa plenitud, me importa muy poco lo que seas hasta conocer la plenitud. Empezás a hacer. ¿Y sabés qué empezás a hacer? Empezás a exportarla. Entonces la gente ya no dice, mirá el asesino este. La gente dice, ¿este no era un asesino? Mirá lo que es ahora. Y no es porque andás con la Biblia bajo el brazo y te metés adentro de los templos y decís, oh, gloria a Dios, aleluya. No, 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 es porque se te escapa plenitud. Se me escapa plenitud. Decí conmigo, estoy completo en Él. A diferencia de la plenitud, la felicidad no nos prepara para las circunstancias adversas de la vida. En busca de la felicidad, las personas tienen circunstancias adversas, ¿lo sabías? Nos pasan cosas en el camino. La vida está llena de obstáculos, la vida está llena de situaciones difíciles. De hecho, el Señor dijo, yo no sé por qué a veces le arrancamos hoja de la Escritura. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen.
¿Y cómo podés confiar? Si a veces decís, pero yo no veo nada, Señor. Está todo oscuro y vos me decís confiar. Es que confiar no es una obra de la carne. No puede ser voy a confiar, voy a confiar, voy a confiar. Y ahí entra algo que lo vamos a hablar otro día, pero hoy se los tiro ¿Quieren un adelanto? Amados, ahí te entra algo que tenemos que empezar a diferenciar. La fe en Dios o la fe de Dios. La fe en Dios me hace buscar la felicidad en Dios. La fe de Dios produce plenitud en mí. Yo no tengo que seguir creyendo, yo tengo que seguir oyendo a la fe. Porque a veces creer, y esto si sos sincero me lo vas a afirmar, a veces el creer es una tortura. A pesar de todo, yo creo, es una declaración y nada más. Pero adentro, ¿qué te pasa? Porque la fe de Dios no es externa. La fe en Dios sí es externa. La fe en Dios fue hasta la cruz. A partir de la cruz yo tengo la fe de Dios. La fe se impartió en mí para que yo crea. O sea que el que cree no soy yo, el que cree es Él. Y me avisa que crea. ¿Y cómo me avisa? Me muestra el panorama. O sea que hermano tenga fe, no existe, amado, porque ya la tenés. Si necesitas una fe tuya, es una obra de la carne. ¿Para qué busca la gente tener fe? Para ser feliz. ¿Para qué se deja llevar por la fe del Hijo? Para manifestar y vivir en la plenitud del Hijo. La felicidad, la búsqueda de la felicidad no nos prepara para los imprevistos de la vida. La felicidad da placer. Por eso digo, no es criticable la felicidad. Ahora, ¿cuál es el problema? La felicidad da placer, pero no nos fortalece interiormente. La felicidad no produce fortaleza interior. Por eso las personas que están más pendientes de la felicidad que de la plenitud, esas personas viven quebradas emocionalmente. O cada tanto, cuando hay un imprevisto, se quiebran. Y ahí aparece el hermanito. No, pero vos confía en el Señor. Quien empieza a experimentar la plenitud de Dios no necesita que nadie le diga que tiene que confiar en el Señor. Porque no es que mi confianza está apoyada en Él. Él es la confianza en mí. El hombre pide para saciar su felicidad. El hombre suele pedir para saciar su felicidad. Todo lo que sea búsqueda de tranquilidad es buscar felicidad. El hombre pide para saciar su felicidad, pero Dios le da para fortalecerlo en el hombre interior. Por eso, cualquier cosa que pidan conforme a mi voluntad os será hecho. Decime si ese versículo no te trajo controversia un montón de veces en tu vida. Todo lo que pida, Señor, conforme a tu voluntad será hecho. Entonces, como yo voy a la iglesia, como cada tanto ayuno, como oro, como leo la Biblia, vos me vas a dar todo. ¿Y qué pasa? Yo estuve orando, a algunos se lo he comentado, estuve orando para jugar en la selección, pero vos sabés que no. Pero si el versículo dice que Dios me va a dar todo, claro, no debe ser la voluntad de Dios que juegue en la selección. Entonces capaz que hay que jugar en Boca. Amados, Dios responde toda oración. En realidad Dios responde todas las oraciones. Cuando no responde es porque ya respondió. Eso es bueno que lo sepamos. Señor, ¿por qué no me respondes? Es que ya te respondí, lo que pasa es que no te das cuenta. Si algo que pedí Dios hizo silencio, es porque es no. Porque no está conforme a su voluntad, es antidiseño. Entonces no. Ahora, si algo que yo pedí
Y tiene que ver con su voluntad. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque Él habla y yo pido en base a lo que Él habla, entonces recibo lo que Él me dijo que pida. Por eso Dios es fiel. ¿Con quién? ¿Conmigo? No, consigo mismo. Y como añadidura la pegamos nosotros en la felicidad. Perdón, en la fidelidad. La felicidad da placer, pero no fortalece, decíamos recién. ¿Y eso qué ha provocado? Las generaciones que tenemos. Una generación de personas que ante la mínima adversidad, o de creyentes que ante la mínima adversidad se rompen. Personas que ya están tan naturalizado el pecado que lo viven como si fuera algo más que Dios está aprobando. Callos que se nos han hecho de insensibilidad hacia el mundo espiritual. Una insensibilidad terrible hacia el prójimo, peleas, disensiones, contiendas. No estoy hablando de esta congregación, ustedes son maravillosos. Sí, estoy hablando en general. Y el mundo que tenemos, ustedes lo ven. No tengo que dar muchos más detalles de eso, porque quiero ir al punto. Si querés decir conmigo, cada generación de hijos fue elegida para un envío. Y necesitamos entender el envío. Se nos dio una encomienda a llevar. ¿Cuántos saben lo que es una encomienda? ¿Todos saben lo que es una encomienda? Llevar algo, ¿sí? Pero la pregunta es ¿qué? O más que la pregunta es ¿qué? Es ¿qué estuvimos llevando? Porque lo que se nos encomendó llevar es una vida en plenitud. Para que los que, como cantábamos recién, cuando me vean, te vean, no sea una cosa así como que Dios aparece y hace un holograma y lo encandila lo otro. Ah, sí, acepto. No, amados, que vean una vida que nos pasa. La encomienda es la vida que nos pasa. Y esto no tiene que ser una carga, no tiene que ser una presión, no tiene que ser algo que viene con un esfuerzo, que te vienen con el látigo. Esto tiene que ser un entendimiento. Porque si yo sigo buscando felicidad, nunca voy a poder encontrar plenitud. ¿Por qué? Porque la felicidad es el velo para la plenitud. Es una copia casi idéntica. Todo lo que las tinieblas proponen es copia de algo que ya está. Todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué termina siendo la búsqueda de la felicidad? Un velo. Un velo, algo que me frena el entendimiento de Cristo. Porque ante la adversidad, yo digo, no, esto no es de Dios. El diablo vino. Ante la adversidad, no logro encontrar respuestas si yo no vi la plenitud de Dios. Cada generación fue elegida con la encomienda de llevar una medida de Cristo. Y es lo que se nos encomienda entender y conocer. Vos y yo tenemos una medida que, aunque la realidad hoy nos diga lo contrario, es una medida mayor que la que llevó la primera iglesia. Por eso cuando las personas dicen, yo quiero ver lo que pasaba en la primera iglesia, y la primera iglesia decía, mirá lo que harán allá por el 2022. Si nosotros arrancamos así y la gloria postrera es mayor que la primera, lo que va a hacer esa gente, ¿no? Y nosotros lo estamos viviendo porque estamos completos, plenos, llevando esa gloria postrera que es mayor que la primera. Todavía no lo vivimos, pero por la fe de Dios lo vamos a vivir. Yo no tengo ninguna expectativa de que Dios haga algo conmigo. La expectativa es que Dios haga algo con el Cristo que está en mí. Porque que Dios haga algo conmigo capaz que me hace pensar en que como Dios me va a usar voy a ser feliz. Porque a veces llenamos espacios vacíos de vidas que quisiéramos haber tenido y no tuvimos con el llamado del Señor.
Pero como Dios me llamó, ay, yo voy a ser feliz porque gente me va a oír, porque gente va a estar ahí obedeciéndome. Y Dios dice, no, no, estás equivocado. La plenitud no se basa en una felicidad personal. El llamado no es para que seas feliz. El llamado es para que vos expreses una vida. Si es en un púlpito, buenísimo. Y si es toda la vida trabajando en una fábrica, también estará buenísimo. Y si es dentro de una cárcel, también estará buenísimo. Porque a veces la cárcel es el punto de expansión de Cristo y es el punto de disminución de mí. Decía algunos, si querés, qué bueno que es atravesar cárceles. No, no le digas. Por eso Pablo, ¿qué dijo? Que mis prisiones sirvan para que abunde el Evangelio. Que las prisiones en las que vivo sean para el beneficio del Evangelio. Estamos para una encomienda. Dios nos está transformando en esa encomienda. Y eso es para celebrarlo. No me aplauda nada. Es para celebrarlo aunque sea interiormente. Decir, me está pasando Cristo en mí. Aunque no lo vea y vea lo que me está pasando afuera. Yo sé que me está pasando Cristo en mí. Y Él me está llamando por su palabra a un entendimiento de esa plenitud. Y yo no voy a ser pleno por ir. Yo voy a ser pleno y eso va a llevar directamente. La plenitud no está en ir a buscar a los perdidos. La plenitud está en Él. Y Él haciendo la tarea que tiene que hacer en mí y desde mí. Decir a algunos, sacate mérito. Eso tampoco te cuesta. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra razón de vida, dar a conocer a Cristo. Pero no ir a predicar Cristo, dar a conocer la medida de Cristo que me está pasando. De eso se trata la encomienda. Ahora, para entender esta encomienda, primero tenemos que entender la elección. Y para entender la elección, se nos dio un código de acceso. Tit, 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 tit. Código de acceso. Por eso, antes de hablar del llamado, el apóstol Pablo en Romanos 8 habla claramente del llamado. Antes de hablar del llamado, Dios nos habla de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. El Señor, antes de hablar de llamado, antes de hablar de elección, habla de andar en el Espíritu. Nadie puede entender el llamado cuando cantamos, respondemos al llamado celestial. ¿A qué llamado? ¡Te estoy llamando! ¿A ese? ¿Cuál es el llamado celestial? Antes de entender el llamado, antes de entender el envío, antes de entender la elección, Dios nos convoca a entender el código de acceso, que es andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Ser guiados por el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? La palabra de Dios. Lo voy a decir nuevamente como lo hemos dicho anteriormente. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor. Entonces, cuando vos ves el espíritu, no es una cosa así como que, ¿qué es él? No es una cosa sin forma el espíritu. El espíritu es la palabra de Dios. Porque su palabra es el espíritu. Es la palabra de Dios actualizada, no la Biblia. Es la palabra de Dios que habla y habita en nuestros corazones. Hebreos en el capítulo 8 y en el capítulo 10 es muy claro. Escribiré mi ley en sus mentes y las tatuaré en sus corazones. De eso se trata, tener la palabra de Dios adentro. Y acá voy a tratar de explicar con palabras castellanas lo que es palabra del Espíritu. Amados, el alma, cuando lee el mandato del Espíritu, actúa. Y eso es andar en el Espíritu.
es obedecer a lo que del Espíritu estoy leyendo, a lo que del Espíritu estoy hablando. ¿Qué hace la palabra predicada? Trabaja para despejar todo lo que en mí está dando vueltas. Entra la palabra no desde afuera hacia adentro para que la obedezca. Yo no obedezco. Lo que hace desde afuera hacia adentro es apretar un interruptor para que se prenda la luz que ya está. Es la luz de Cristo en mí. Cuando se prende la luz veo, y veo que está leído, hoy mi voluntad es esta. Y yo la obedezco y ando en el Espíritu. Amado, esto es como respirar. Yo te lo estoy explicando, pero esto no es que tenés que estar como se respira. Esto es como el proceso de la digestión. Vos no comés y estás pensando en el proceso de la digestión. Vos comés y comés. Algunos digieren bien, otros no tanto, pero vos comés y comés. Te ponés a comer y decís, ¿cómo será? El estómago entra por el esófago, pasa el bolo alimenticio, después no comes nada si te pones a pensar lo que está pasando en tu estómago. Entonces, amados, este es un proceso que pasa, que lo tenés que conocer y lo tenés que saber. ¿Y para qué tengo que pedir revelación al Padre? Para que me muestre cómo es la vida en el Espíritu. Porque está muy lindo leerlo en una Biblia. Pero, amados, vos y yo necesitamos vivirlo. Porque por leerlo en una Biblia no vamos a vivirlo. Porque nada externo me puede hacer manifestar la plenitud que Él dijo que está en mí. Porque dice que habita en nosotros toda la plenitud de la deidad. Pero eso lo tengo que ver. Decirle a alguno, lo tenés que ver. Y una vez que lo viste, andá y comprobalo en la Biblia. Pero primero, velo. Dios te lo tiene que mostrar porque es crucial. Entender la elección implica que estamos en esta tierra. Y esto es cuando vos ves en el Espíritu la elección. Porque es lindo si fuimos elegidos. Pero, ¿por qué no vivimos como elegidos? Porque no vimos la elección. Ahora, ver la elección, amados, implica que estamos en esta tierra no para ver qué pasa con nosotros. Bueno, te pongo ahí, fíjate. Si encontrás atrás de una piedra un propósito, dale para adelante. No, amado, estamos en esta tierra con la única misión y la única función de dar a conocer la plenitud de Dios. Dar a conocer a Cristo es nuestra misión en esta tierra. Si querés decir conmigo, Dios eligió al hombre como medio de expresión. Y cuando el hombre forma iglesia, ahí el medio de expresión es más potente. Por eso congregarse, estar en el uno, no es para venir los domingos y cumplir. Congregarse es un entendimiento de que mi hermano es tan importante como yo para ser alguien que exprese a Cristo. Somos una unidad militar de expresión. ¿Qué expresamos? La vida de Cristo. Pero a mí me cuesta, paz, estamos trabajando en la madurez. A algunos le va a costar más, a otros les va a costar menos, a algunos un día se nos va a caer y todo lo vamos a restaurar, otro día se va a levantar y todo lo vamos a aplaudir, nadie va a envidiar a nadie. Vamos, no es Narnia, es la vida del Espíritu lo que les estoy presentando. Porque en la búsqueda de la felicidad, pleitos, contiendas, envidias, disensiones. Entonces, ahí yo me diagnostico. Si yo tengo pleitos, envidia, disensiones, fornicación, herejía, ¿estaré buscando la felicidad? ¿No será que me la pasé buscando la felicidad? La única manera de ver esa elección es por el Espíritu. No hay otra manera. Romanos, si me quieren acompañar, 8, 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Amados, quiero hacer una apostilla acá, una aclaración.
La palabra predestinar no está hablando de vos y de mí personalmente. Está hablando de la iglesia como organismo de expresión. A los que predestinó fue a la iglesia. Porque es lindo agarrar versículos aislados, pero si vamos a leer la Biblia la tenemos que leer completa. Ya que hablamos de completo, todo es completo en él. De Génesis a Revelación, o sea, a Apocalipsis, todo es uno. No hay personajes individuales. Sí, los hay, yo sé que vos los viste, los conocés, pero ¿cómo? Yo leía a Moisés. No, sí, están. Pero todos enfocan hacia un solo punto. Entonces, cuando estamos hablando de que Dios predestinó, no predestinó personas individuales, aunque lo incluye, predestinó a la iglesia. ¿Estamos claros ahí? Entonces dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Cómo los glorificó? Dándoles al Hijo la plenitud del Padre. Porque sin el Hijo, sin Cristo, es imposible hacer cualquier cosa que Dios pida. Dios nos dio a Cristo para que lo podamos obedecer, no para decir, ay, tengo a Cristo, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Dios nos dio a Cristo para que lo podamos obedecer. No nos dio a Cristo para tener a Cristo y nada más. Cristo es la obediencia del Padre manifiesta. Y Él en nosotros obedece a Dios. Ahora, sentado en una silla, bueno, Dios hará todo y Él obedecerá por mí. No, amado, yo quiero decirte que Cristo es santo. ¿Cuántos saben que el Señor es santo? Es puro, ¿cuántos lo saben? Es digno, ¿cuántos lo saben? Esa santidad, esa pureza, a través de la obediencia al Espíritu, es la que nos va haciendo santos, puros y dignos a nosotros. Aunque Dios ya dijo que lo somos. Entonces, ¿en qué nos va transformando? ¿En lo que Dios ya habló? Dios no nos va a transformar en un sapo o en una jirafa. Por eso dice, nadie por mucho que se afane, y acá tengo una mala noticia para algunos que no voy a mirar, dice, nadie por mucho que se afane puede añadirle a su estatura un codo. Nadie por mucho que se afane va a poder crecer. No puedo hacer fuerza para crecer, tampoco puedo hacer fuerza para ser santo, pero sí obedecer lo que Dios habla, porque no lo obedezco yo, lo obedece Cristo en mí. Pero no es sentado y dice, bueno, Dios lo hará. No, porque Él ya lo es. Es, yo hago lo que Él me envía. A todo lo que te envíe irás. ¿Vos qué te crees que esto de parir a las naciones de la tierra? No, a todo lo que te envíe irás, incluye a todo lo que te envíe, hacelo porque yo te doy la potencia para hacerlo. Todo esto llamó, justificó, glorificó, predestinó. Todo esto lo hizo Dios. Y no hay manera de que yo pueda jactarme de que hice algo para que esto pase. No hay forma de que yo pueda decir, bueno, pero yo levanté la mano en la campaña, ¿eh? O sea, amado, hasta eso, quiero darte una mala noticia, hasta eso, la búsqueda de la felicidad te hizo creer que fuiste vos. Pero ¿sabés quién te hizo levantar la mano? El Cristo que se impartió antes de que vos levantes la mano. Porque ustedes me aman porque yo los amé primero. Ustedes me conocen porque yo los conocí primero. Porque dice, a los que antes conoció. No me conocieron ustedes a mí, ¿o no? Sino que yo los conocí a ustedes. ¿Y para qué los puse? Con una encomienda, que vayan y lleven fruto. ¿Cuál es el fruto? Paz, gozo, benignidad, amor, templanza. Y vuestro fruto permanezca. ¿Dónde? Donde yo vaya, donde yo me mueva, llevo la plenitud de Dios. Esta realidad, predestinado, llamado, justificado, glorificado, esta realidad está consumada. ¿Sabés cómo se llama esta realidad de Dios? ¿Sabés cómo se llama lo que hizo Jesús en la cruz? Estar desendeudados. Él nos desendeudó. No hay deuda, o sea que yo puedo hacer todo lo que pide Dios porque ya no hay deuda.
No es que Dios me mira como un pecador, Él me mira a través de Cristo. Entonces cada vez que Él habla, yo ya no tengo temor de que me va a condenar, porque no hay condenación. Cuando tengo temor de que me va a condenar es porque sigo teniendo un Dios afuera. Dios no habla para condenar, habla para perfeccionar. Son dos cosas diferentes. ¿Perfeccionar para qué? Porque Él nos está transformando en su buena noticia actualizada. Que fuimos salvos e instrumentos de salvación. Que fuimos declarados justos e instrumentos de justificación. Ahora, si yo soy un instrumento de justificación, pero vivo haciendo obras de injusticia y encerrado en mí, yo no estoy viviendo el formato de lo que Dios habló. Predestinó, esa palabra también se la usa para hablar de configurar, ¿sí? Los configuró, los hizo de una manera determinada. Por eso esa predestinación, esa predeterminación, esa manera que Dios nos hizo, Él hoy lo que está trabajando es en que seamos lo que Él dijo, para dejar de ser todo lo que hacemos para buscar felicidad dice que tenemos que ser. Hay personas que buscan santidad para estar más tranquilos de que Dios no los va a condenar. Por eso Dios tiene que decir primero, loco, ya no te condeno, esto no es una cuestión de salvación, esto no es cuestión de que te va al infierno, esto es cuestión de que seas lo que diseñé. Por eso te estoy perfeccionando. No podemos ser más justos, pero sí, porque Él ya nos justificó completos, pero sí podemos ser cada día más santos obedeciendo a su voz. Porque santidad no es una cuestión de algo así que anda volando, santidad es una cuestión de ser lo más parecidos a Dios, de expresar una medida del Cristo que nos habita. De eso se trata la santidad. Decile a algunos, si querés, ponete contento, estás desendeudado. Ahora, la única manera que tengo de vivir esto es creyendo que es verdad. No hay manera de vivir esto si yo me voy de acá y digo, uy, bueno, pero con lo que hice ayer, Dios otra vez me está... Chao, volviste al punto, no 0, -10. Estás perdiendo el partido de chinchón. ¿Cómo puedo creer? Porque Dios me permite creer a través del Hijo. Él abre el oído. Si abrís el oído a la palabra de Dios, Dios te habla. Y te va a decir, lo que te estoy diciendo y lo que vos lees en la Biblia, te lo va a decir directamente a Él. Y a partir de ahí, no hay manera de que puedas volver atrás. ¿Por qué las personas volvemos atrás? ¿Por qué las personas, como dice la Escritura, hacemos como el perro que vuelve a su vómito? ¿Por qué retrocedemos tanto? Por una sencilla razón. Siempre terminamos atrás porque no escuchamos la voz de Dios. Lo leímos, me lo predicaron, pero no lo escuché de Él. Porque ¿sabés lo que hace la voz de Dios? ¿Me permiten hacer una payasada? ¿Sí? ¿Cuántos me lo permiten? Gracias. Vengo haciendo payasada de que empecé a hablar, así que una más no le hace una mancha más al tigre. Me voy a poner de este lado porque si no atrás no me ve. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando Dios habla, cuando yo escucho? Y acordate, para escuchar es sacarme toda búsqueda de felicidad y pensar que Él ya me hizo pleno y quiere que exprese su plenitud. Cuando Dios habla a mi espíritu y eso mi alma lo lee y lo ve, hago así. Esa es la manera, por eso el Señor dice, nosotros no somos de los que retroceden. ¿Por qué? ¿Porque está confiando en nosotros? No, porque está confiando en su palabra. Y Él sabe que una palabra que te habla Dios, si vos la escuchás en el Espíritu, nunca más te hace retroceder. Porque no hay manera de volver atrás. Él ya te sacó de la dimensión en la que estaba y te puso en la que Él diseñó que tenés que estar en este tiempo. Entonces, ¿cómo veo al Señor? Oyendo y obedeciendo la palabra de verdad. Una palabra tan controversial como obediencia. Amados, quiero darte una noticia. Vos no tenés que obedecer un hombre. Nosotros no estamos para obedecer personas, porque el hombre es corrupto. Si Dios está
armando una construcción, a todo nos va a alinear para que oigamos una sola voz. Pero si Dios está armando una construcción y cada uno de nosotros construye lo que quiere, va a ser muy difícil que podamos oír una sola voz y edificar una estructura de gobierno como la que es la iglesia. ¿A qué nos sometemos? A la palabra de Dios. No nos sometemos a la palabra de un hombre que habla de parte de Dios. Aunque yo estoy convencido de que los hombres sí hablan de parte de Dios. Las personas sí hablan de parte de Dios, pues tampoco nos vamos a ir a eso. Bueno, no necesito otro mediador, ya tengo a Cristo. No vamos a eso, ¿sí? Porque si fuera así, si fuera tan fácil, no hubiera sido miles de años de iglesia de hombres hablando de parte de Dios. Para algo estuvo el apóstol Pablo en la tierra, ¿sí? Para algo estuvo Pedro, para algo murieron, para algo se sacrificaron, ¿sí? Pero no estoy hablando de desobediencia carnal. Hay dos tipos de carnalidad, la desobediencia carnal y la obediencia carnal. La obediencia carnal es la que demanda un hombre carnal y responden personas carnales. Vos decís, pero si yo oro, me congrego. Sí, pero si no te habla, si el Espíritu no te habla, lo mismo que le habla al hombre, amado, es porque la obediencia que estoy promoviendo, que han promovido de mí, es carnal. Y Dios siempre me va a hablar de una sola cosa: estar ordenado para expresar a Cristo. De lo único que habla Dios es de estar ordenado para expresar a Cristo. Entonces, todo lo que Él habla para que yo me ordene, o sea, vos no tenés que rendirme cuenta a mí de todo lo que hacés desde que te levantaste a que te acostás. ¿Querés hacerlo? Bueno, yo te escucho, no hay problema. Pero la realidad es que vos lo que tenés que rendir cuenta es si lo que estás haciendo está expresando o va a expresar la vida de Dios donde te vas a mover. O de acuerdo a lo que vas a hacer. Obviamente confiamos en hermanos mayores, confiamos en personas que nos van a acompañar en este crecimiento, en la madurez. Para algo están las gracias ministeriales, para acompañar a los santos, para acompañar el perfeccionamiento de los santos. No es que yo no puedo perfeccionar una persona. Efesios dice a fin de perfeccionar a los santos, pero lo que está diciendo ahí es acompañar en el perfeccionamiento. Ahora después está la desobediencia, que siempre es carnal. Que está la desobediencia a que cuando hay un organismo de expresión de Cristo como es la iglesia, porque tengo ganas de hacer lo que quiero y hacer lo que me da felicidad, no me someto. Pero no a persona, a la expresión de Cristo. Dijimos, amados, tengo que expandir la vida de Dios. Y eso es lo que se me asignó. ¿Cómo lo veo al Señor? Obedeciendo la palabra. Primero de Pedro 1, 20, 23, versión NBI, dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la fundación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ¿por medio de quién? Ustedes creen en Dios. ¿Por medio de quién se cree en Dios? Pará, diría el periodista. Pará. ¿Pero cómo? Pará. Porque yo creí. Yo levanté la mano. Yo lo acepté. Yo hice la oración de entrega. ¿Cuántos hicieron la oración de entrega? Levántate tranquilo. Ahí están todos tus problemas y los míos. ¿Sabes por qué están todos tus problemas y los míos? Número 1, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. ¿De cuáles pecados te arrepentiste? ¿De cuáles? ¿De cuáles te arrepentiste? No, porque yo era fornicario y ahora no soy más. Entonces ahora salgo a predicar que no hay que fornicar. No, porque yo era borracho, ahora no me emborracho más, entonces yo salgo a predicar porque Dios puede. Y va y le predica a uno que no es borracho y no le importa. ¿De cuáles pecados me arrepentí? ¿Y cómo hice para arrepentirme si el que me da arrepentimiento es el Espíritu? ¿O no dice que Él los convencerá de pecado y de juicio? ¿Lo dice tu Biblia? La mía creo que dice lo mismo, ahora lo voy a chequear. Entonces yo no me pude arrepentir de nada que Dios no me haya dado para arrepentirme.
El gran problema fue que cuando hicimos la oración de entrega y creímos que ahí empezó todo, ¿cuál es el problema? Le puse hombre a una actividad divina. Empecé a ser santo por mis propios medios sin darme cuenta. ¿Y qué hago con la oración de entrega? No sé, metela en un frasco si la tenés a mano. Y tiralo bien lejos tuyo. Porque acá está diciendo que Él escogió a Cristo, se manifestó en los últimos tiempos en beneficio de ustedes y por medio de Él creen en Dios. Él se impartió. Alguien apareció en mi vida y yo ya tenía los oídos de Dios para oír al que me estaba hablando. Y Dios, yo sé que ustedes lo entienden como yo, Dios me permitió levantar la manito, decir, bueno, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Porque tampoco Dios anda muy complicado con eso. El tema es que yo crea que hice algo para ser salvo. El tema es que yo crea que todo empezó cuando yo me convertí, ¿no? Amado, te convirtió Él. No empezó cuando yo decidí, porque si empezó cuando yo decidí, termina cuando yo decido. Empezó cuando Él decidió. Porque el apóstol Pablo dijo, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne ni sangre. O sea, empezó. ¿Por qué Pablo no consultó con nadie? ¿Porque era un soberbio? No, porque Pablo lo vio de tal manera que esto es Dios. ¿Quién le voy a ir a preguntar si ya sé que es Dios? Nadie me tiene que convencer con regalitos o propuestas de felicidad. Nadie me tiene que decir, si crees en Dios te va a pasar esto, te va a pasar esto. Y si no crees te va a pasar esto. No, nadie me tiene que dar miedo ni regalarme plata para que yo conozca al Señor. Y no es que me dan plata, no sé si algunos lo sobornaron para conocer al Señor, ahí ya tenés un pecado manifiesto, pero amado, esto no se trata de que Dios me dio algo o que Dios me va a dar algo, esto se trata de que lo vi cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, este es un Pedro pablizado, ¿sí? Este es un Pedro que le empezó a creer a Pablo, porque el Pedro de antes era un Pedro re judaizante. Este ya estaba celestializado, era otro hombre. Es la segunda versión de Pedro, la actualizada. Gracias a Dios es la que se fue. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. ¿Pero por qué? Por Él, no por mí. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, ¿sí? ¿Cómo se purifica uno? Ahora, si vos no te sentís puro, es porque ese obedeciendo a la verdad no es algo que pasó, es algo que continúa pasando. Por eso la Biblia no hay que leerla, hay que estudiarla. ¿Sí? Hay que estudiarla bajo la dirección del Espíritu. Porque cualquier loco que agarra este libro, amado, puede hacer un desastre con tu vida y con la mía, si el Espíritu no lo gobierna. Bueno, hay espíritus que gobiernan, pero no es ese del que estoy hablando. Y tienen un amor sincero por sus hermanos. Amén. Como que Pedro estaba medio como nosotros, porque dice, y tienen un amor sincero por sus hermanos, y dice, ámense de todo corazón. O sea, yo sé que se aman, pero demuéstrenlo un poquito. Sean intencionales, está diciendo Pedro acá. O sea, ya que son purificados por la verdad y aman, muestren que se aman. Los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Quién te hizo nacer?
¿Qué dice acá? ¿Quién nos hizo nacer? Decilo por favor porque necesito que me ayude. O sea, la Biblia. ¿Cómo que no? Si la palabra de Dios es la Biblia. O sea, vos y yo nacimos por una Biblia. Pero si acá dice la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que las hojas no se van a consumir con el tiempo. ¿Viene al cielo? Sí, sí lo dice acá. Por la palabra de Dios que vive y permanece. Él se impartió en nosotros para hacernos nacer de nuevo. ¿Pero para qué? El mismo Pedro lo dice más adelante, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Cualquiera que no esté anunciando las virtudes está viviendo en el antidiseño. Entonces, ¿de qué me tengo que ocupar? ¿De conocer las virtudes en un estudio bíblico? ¿En ir al instituto bíblico a ver las virtudes de Dios? No, en ver las que me revela el Espíritu y corroborarlas por la Escritura, para que las virtudes que Dios anuncia no terminen siendo cosas que tengo ganas yo de decir. Como por ejemplo, si estás en Cristo, todos los problemas se te van a solucionar. ¿Lo escuchaste alguna vez eso? Vení que Dios te va a dar todo, Dios va a restaurar todo lo que el diablo te robó. Amado, hay una realidad. Si fuera así, ya hubiera pasado. Tan complicado es Dios. Eso es por personas que al no vivir la plenitud tienen que inventar un mundo de felicidad para convencer a otros de que Dios existe. Pero cuando yo veo la plenitud, Pablo dijo, yo lo llené todo del Evangelio. ¿Qué llenó? Todo lo que le mandaron a llenar. Porque él estaba tan pleno que dijo, mi medida, la que Dios me dio, yo la expresé en todos los lugares donde fui. Entonces lo llené todo. ¿De qué evangelio? ¿Del que él conocía? No del que leyó, del que él conoció. Dios nos recuperó. ¿Cuántos saben que Dios nos recuperó? Dios nos recuperó. ¿Estábamos perdidos o no? ¿En qué estábamos perdidos? En delitos y pecados, lo dice la Escritura. Estábamos en tinieblas. ¿Por qué nos recuperó? ¿Por qué? Porque nos habíamos perdido. Y si nos habíamos perdido era porque estábamos en Él. Se le perdió algo. Se le perdió algo de gran valor. Que era, ¿y por qué de gran valor? Gran valor, ¿se acuerdan ese? ¿Por qué de gran valor? Porque se le perdió la expresión de Cristo en la tierra. Nosotros fuimos recuperados para volver a ser lo que por diseño somos, que es el mecanismo de expresión de Dios en la tierra. De eso se trata, llenarlo todo, de ser la expresión concreta, exacta de Dios hoy. Dios nos recupera. Cuando Dios nos llama, no es que nos llama a algo nuevo, nos llama a la recuperación. Dios llama para hacernos acordar, no para notificarnos de algo nuevo. La notificación nos hace acordar que nosotros somos un mecanismo de expresión y te hace acordar que como estuve perdido, se le había perdido a Dios un eslabón en la cadena. Estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu. Me falta el mecanismo de expresión. No pasó así, tengan paz, pero yo le estoy haciendo un poquito de pedagogía, ¿sí? Me falta el mecanismo de expresión. La iglesia. El hombre espiritual, creado según Dios, para expresarse en la tierra. El nuevo hombre. Y nosotros somos parte de ese nuevo hombre. Las cosas viejas que pasaron no son todos los problemas que tuve. Porque ¿cuántos saben que cuando declararon las cosas viejas pasaron, los problemas no se fueron? ¿Cuántos saben eso? ¿A alguien le pasó? ¿Cuántos seguimos llorando por esos problemas?
Y te ministraste, te sanaste, te liberaste, te sacaron demonios hasta de donde no había. Y las cosas viejas no habían. ¿Cuáles son las cosas viejas que pasaron? El viejo hombre ya no tiene autoridad sobre mí. Salvo que yo le diga, hola viejo hombre, ¿querés tener autoridad sobre mí? El pecado ya no se enseñoreará de vosotros, dice la Biblia. Salvo que yo le diga, hola pecado, ¿querés ser mi Señor y Salvador? ¿Por qué el pecado es Señor y Salvador? Porque me gobierna y es mi Mesías. Es el instrumento para que yo sea feliz. Pero Pablo dice, el pecado, Dios lo dice, no Pablo, Dios lo dice. Y Pablo lo escribió. Dios se lo dijo a Pablo, lo vio Pablo, y Pablo lo escribió. El pecado no se va a enseñorear de los hijos, no tiene autoridad. No le deleguen la autoridad, porque el pecado no es un instrumento para que ustedes estén todo el día culposos. El pecado es un instrumento para desviarlos del propósito eterno de Dios, que es dar a conocer al Hijo. Mientras yo esté entretenido, todo lo que me dé felicidad, no voy a decir es pecado, tengan paz. Todo lo que me dé felicidad, pero no plenitud, me está entreteniendo de ser la expresión de Dios en la tierra. O sea, me está haciendo funcionar fuera de diseño. ¿Y eso qué genera? Más tarde o más temprano, la arrogancia y el orgullo de vivir como quiero. Y como me genera arrogancia y orgullo de vivir como quiero, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es el paso previo al pecado? La altivez de espíritu. Entonces, yerro y empiezo a vivir fuera del propósito eterno de Dios. Pero gracias a Dios, Él sigue hablando a su iglesia. Y por el Espíritu la notifica. Y le dice, te recuperé porque se me había perdido el eslabón operativo, para que seas lo que yo diseñé, que es mi expresión en la tierra, el eslabón que me representa en la tierra. Y esto vos no tenés que saberlo porque yo te lo digo o porque te vas de acá a leerlo a la Biblia. Vos y yo tenemos la tarea en el Espíritu de orar hasta que lo vea. ¿Y sabe cuánto va a tardar Dios en mostrártelo? Segundos. Porque a todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios le permite ver su voluntad. Y su voluntad es que el hombre sea su expresión en la tierra. Amados, representar a Dios no es hablar de Dios. Representar a Dios no es usar dones. A veces los dones no representan a Dios. A veces hay personas que hablan de Dios y no lo están representando a Dios. Por eso Él dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, no todos me representan, No todos me representan. Los únicos que me representan son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es una sola, darse a conocer. Dios está formando a su iglesia para que eso ocurra. Si querés decir conmigo, o decirle a alguno así, ya nos estamos yendo, hagámoslo ameno. Solo representan a Dios los guiados por el Espíritu. Eso sí representan a Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso no le creas a cualquier espíritu, lo dice el apóstol Juan. Probad si los espíritus son de Dios. ¿Y cómo te das cuenta? Cualquiera que no manifieste a Cristo encarnado no es de Dios. Porque una cosa es manifestar el don, pero otra cosa es manifestar a Cristo encarnado, que es la plenitud del Padre en nosotros. Los guiados por el Espíritu no están pendientes de historias sobre Dios, de doctrinas sobre Dios. Los guiados por el Espíritu, y yo te estoy dando el diagnóstico para que vos lo puedas evaluar y juntos podamos salir si no estamos siendo plenamente guiados por el Espíritu. Los guiados por el Espíritu no están todo el día con los problemas domésticos en la cabeza.
Los guiados por el Espíritu no están constantemente viendo cómo solucionar su vida. Los guiados por el Espíritu saben que ya son en Dios. Él da certeza de quién es Dios. Él da certeza. No ando buscando identidad. No ando buscando paternidad. No ando buscando quién me consuele. No ando buscando quién me llame por teléfono para sentirme que el cuerpo está conmigo. Amados, los guiados por el Espíritu son personas que perdieron la fragilidad y están siendo entrenados y cada día más y mejor fortalecidos. Hay una potencia interna que no es que te dice que Dios es real, ya lo sabés. Por eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cristo es la certeza en nosotros de que Él es. Y esa certeza se empieza a manifestar. Los guiados por el Espíritu no están esperando una ley externa, no están esperando que alguien les marque con el dedo lo que tienen o lo que no tienen que hacer. Los guiados por el Espíritu tienen una sola meta, tienen una sola cuestión en su mente, y es que el Padre sea conocido en toda la tierra. Los guiados por el Espíritu están atentos al código de actualización de Cristo. Los guiados por el Espíritu están buscando constantemente la última versión de Cristo, porque saben que eso absorbe todo lo demás. Cuando yo estoy pendiente de la última actualización de Cristo en la tierra para darlo a conocer, todo se somete. Y aunque no se solucione, es gobernado por el Espíritu. A mí no me dobla, a mí no me tuerce, a mí no me hace retroceder. Los guiados por el Espíritu saben que la meta es una, el propósito es uno. ¿Cómo me diagnostico si estoy guiado por el Espíritu? ¿Quieren un diagnóstico cabal, real? Si el Espíritu me está guiando. Es simple, esto es de manual. Si lo quieren anotar, si no, no importa, se lo van a acordar. Porque el lunes, ¿cuántos saben que mañana es lunes? A pesar de que tengo que ir a trabajar, a pesar de que tengo que ir a estudiar, a pesar de que tengo que hacer actividades, tengo que rendir en mi familia, tengo que estar con mis hijos, con mi hija en mi caso, con mi esposa, pasar tiempo. El lunes, mi mente no está en cualquier otra cosa que no sea en la expansión de Cristo en la tierra. ¿Cómo puedo ser más efectivo? Y esto no es que me ponga una carga y ¿y ahora cómo hago? No. Mi mente está ahí. Y Dios me va a hablar cómo ser más efectivo. Porque de eso sí Dios habla. ¿Cuántos quieren largas conversaciones con Dios? No, oraciones, ¿eh? Sí. Vamos con esas manos que se han levantado. ¿Querés conversaciones con Dios? No te leas el libro o mires la película. Para tener conversaciones con Dios es necesario hablar de lo que Dios habla. A Dios sí le interesa hablar de su propósito eterno. Y vos y yo incluidos en Él, porque somos un medio de expresión. No le preguntes más cómo salir de los vicios. No le preguntes más cómo salir de esa maldita debilidad que constantemente te lleva al pecado. No le preguntes más al Señor cómo hacer para recuperar mi familia. No le preguntes más al Señor cómo hacer para que mi esposo, mi esposa cambie, o mis hijos sean lo que yo creo que tienen que ser. Pregúntale, Señor, ¿cómo puedo expandir mejor tu reino en la tierra? Porque Dios sí habló sobre eso. Y dijo, no se preocupen qué se van a poner, qué van a comer. Busquen primero el reino y su justicia. Y todo, lo que sea necesario será añadido. Y yo me voy a permitir no hacer una herejía de agregarle cosas a la Biblia, pero hay cosas que están implícitas.
todo lo que sea necesario será añadido, y lo que no lo sea será excluido. Solo es mi palabra, hablando de lo que necesito que oigan. Él le dijo a los fariseos, no crean que por sus largas oraciones van a ser oídos. No se trata de orar largo, no se trata de orar mucho, se trata de orar con mente, de expansión, de propósito eterno. Porque si en mi mente está expandir el reino de Dios, y vos me podés, yo te entiendo, yo entiendo, yo estoy en el mismo lugar que vos, no soy un extraterrestre que vino acá, lo trajeron y después lo llevan al país de Narnia. Yo sé que vivimos bajo presiones, yo sé que este mundo presiona, pero Él dijo, vengan, vengan, estén en mí, expandamos este reino. Y cuando expandimos este reino, todo se somete a este reino. ¿Cuál es el envío? Enviados a expandir un reino. Un reino inconmovible que está revelado en nuestro espíritu. Que todavía quizás falta revelación en el alma, pero ha sido revelado en el espíritu. ¿Y sabés lo que hace ese reino inconmovible? Todo lo que se pueda mover, lo remueve. Todo lo movible es removido por este reino inconmovible que está en vos y está en mí. El Señor está llamando a su iglesia a vivir en su plenitud, para que su plenitud sea la que absorba todo lo que externamente hoy está deteniendo la posibilidad de manifestar su vida en la tierra. Dios te está llamando a vivir bajo diseño. No te esfuerces por predicar. No te esfuerces por dejar. Esforzate por conocer. Por conocer. Oír y obedecer. Qué bueno que puedas hacer el diagnóstico para que cuando mañana, que es lunes, aparezca, algunos no esperan ni al lunes, ¿viste? Salen y ya arrancan. Qué bueno que podamos hacer el diagnóstico. Señor, ¿dónde está mi mente? Y ahí es donde entendemos lo que dijo el rey Salomón. Coman, beban, pásenlo bomba. Sí, no hay problema con eso. Pero ¿dónde está tu mente? Ahí es donde entendemos con quién nos tenemos que reunir y con quién no. Ahí es donde entendemos cuáles deben ser los vínculos de preferencia. Donde yo me vaya a vincular y en ese lugar mi mente está en la expansión de Cristo, amado, vinculate con quien sea. Ahora, si yo me vinculo en determinado lugar y en ese lugar solamente va a haber ocio, más tarde o más temprano terminarás desviándote. Disfrutemos la vida que se nos asignó, pero con la mente, con el entendimiento de saber para qué fuimos diseñados. Yo oro por una iglesia que constantemente no esté esperando la voluntad de Dios, porque muchas veces esperamos la voluntad de Dios para no equivocarnos. A ver si me equivoco y me pasa algo. Cuando alguien está pensando en expandir el reino de Dios, por más torpe que sea, no se extraviará. Lo dice la Escritura. En este camino de santidad, aquel que se extravíe o aquel que se corra, por más torpe que sea, no se va a extraviar. ¿En qué camino? En expandir el reino de Dios, en la vida de Cristo en nosotros. Ya está. ¿Cuántos años viviste esperando cosas que nunca llegaron? ¿Cuántos años viviste esperando cosas que te prometieron? Promesas vacías, promesas vanas, promesas de personas. Aún hasta palabras de Dios, dadas por personas que decían que venían de parte de Dios.
Amado, Dios no nos tiene en un limbo esperando a ver, y bueno, te estoy formando la paciencia. No, que nosotros no tenemos paciencia. La paciencia que se forma es la de Cristo, pero es una paciencia que se llama perseverancia, no es aguante. Aguante hasta que aparezca lo que tiene que aparecer. No se trata de aguantar, se trata de vivir en constante avance. Esa es la perseverancia de Cristo, llevarnos a un constante avance, avance, avance. Si yo sigo esperando algo desde hace 20, 30 años y no se dio, amado, amada, yo no te lo digo porque estas cosas duelen lo que voy a decir, pero no te lo digo para que te hieras, sino para que empieces a avanzar. Si estás esperando algo que hace 20, 30 años no se da y eso te daba felicidad, soltalo. Porque estás basando tu vida y yo la mía en una felicidad ficticia. Por eso es poner los ojos en Jesús. Para que vivamos. No, poner los ojos en Jesús es a ver qué hiciste, a ver qué hizo y qué hizo. Vino a manifestar el reino de Dios a la tierra. Y para que eso sea más exacto, tuvo que ir a una cruz. Él no podría haber reinado si antes no estaba la cruz. Él se despojó de todo para volverlo a agarrar. Él iba a ser rey. ¿Cuántos saben eso? Pero cuando estuvo en la tierra hasta la cruz, no era rey. Se necesitó la cruz para que Él sea rey. Por eso Pablo le escribe a los filipenses y dice, haya pues este sentir en vosotros, el mismo que hubo en Cristo Jesús, el cual, y ahí empieza a hablar de lo que hizo Él. Pero no es para que lo leas en una Biblia, sino para que la vida de Dios te lo muestre. Y se empiece a manifestar. Sos demasiado valioso como para seguir pensando de vos como vos pensás. Es momento de pensar como Dios piensa. Somos un organismo de expansión de su reino en la tierra. Salí de todo complejo. Salí de todo lugar donde te pusieron falsas promesas, mentiras. Todo lo que Dios diseñó, todo lo que Dios habló, Él ya lo manifestó. Solamente falta que nos encontremos con eso. Quizás es traumático ir a la cruz. ¿Qué es ir a la cruz? Es cambiar mi manera de ver la vida por cómo Dios la ve. Eso es ir a la cruz. Puede ser traumático, pero el gozo puesto adelante es incomparable.